Aclarar que hoy decidí hacer el programa en soledad con Cecilia por una simple razón. Creo que hay varios temas importantes que quiero tocar, que se fueron juntando y acumulando en las últimas semanas y que creo que es impostergable tratarlos. Uno de los temas es el panorama internacional y cómo se inserta Argentina en el mundo. ¿Qué ves vos ahí? Sí, bueno, quizá algún televidente haya visto alguna nota mía hoy en Cronista sobre ese tema. El tema es el siguiente: es vital saber cuáles son los escenarios mundiales para los próximos años para saber si las políticas que estamos haciendo en Argentina son consistentes o son inconsistentes. Básicamente hay tres escenarios posibles. El primer escenario es el que normalmente se teme. ¿Cuál es? Que en algún momento, como los países, Estados Unidos, Alemania, Japón, han venido emitiendo mucha moneda por arriba de la tasa de inflación, lo han hecho en los últimos años, eso cause más inflación, Alan Greenspan tenga que subir las tasas, Japón también, Alemania también, se corten la entrada de capitales en todos los países periféricos y bueno, haya líos de devaluaciones, recesiones en Brasil, Argentina, México, África, etcétera, etcétera. Ese es el escenario temido, pero no es el que los inversores hoy le están dando más probabilidades. ¿Sabés cuál es el que los inversores le dan más probabilidad? El fin de los ciclos. Yo tengo uno que después te voy a decir después de los tuyos. ¿En qué? Un escenario, escenario raro. Fenómeno. Después me lo comentás. Serían 4 entonces. Por ahí es uno de los 3 tuyos. Por ahí. Este sería el fin de los ciclos. ¿Por qué? Estados Unidos entró en una serie de estabilidad, de crecimiento del 2,5% por año y Alan Greenspan siempre va a acertar cuando va a venir la inflación y un poquito antes va a subir las tasas. Ese parece un mundo feliz, eso te lo descarto. Eso es, exacto, eso es literatura fantástica, pero es el que los inversores internacionales creen, ¿eh? Bueno, les gustaría que pasara eso, pero lo descartamos acá. Perfecto, yo también, yo le doy 5% de probabilidades. Digo, ¿cuál es el tercero? El tercero es lo que yo llamaría deflación endógena, causada por 2 factores. Y no es un escenario mío, sino que hay seguramente algún televidente debe estar recordando que me lo ha mencionado varias veces. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate que hay 2 factores hoy muy importantes en el mundo. Uno es el avance tecnológico más rápido de lo que se generan nuevos negocios. La máquina reemplazando al hombre y gente desempleada en magnitudes crecientes en muchos países. Y el otro factor es la apertura creciente con países como China, India, Rusia, con muy bajos salarios en términos de dólares, artificialmente bajos, porque tienen doble tipo de cambio algunos, 2 monedas. China tiene los Foreign Exchange Certificates, que son la moneda para el turista, y el yuan interno a otra paridad cambiaria. ¿Para qué? Para poder exportar a todo el mundo grandes cantidades de productos. Entonces, estos 2 factores implican la probabilidad de bajas de precios en todos los productos en el mundo. Si a eso le sumás que déficits fiscales importantes no hay en Estados Unidos, no hay en Europa, no hay en Japón tampoco, no ves ninguna presión inflacionaria en el escenario este. Y si este es el escenario, bueno, el mundo va a tener un problema, que es que precios y salarios van a tener que bajar. Y eso normalmente termina en recesiones graves y en devaluaciones competitivas. Algo parecido a lo que pasó en algún momento de los 20 y de los 30. Es bastante probable, porque da la sensación de que está todo como muy inflado. Y bueno, es que los activos han subido. ¿Qué es lo que estaría impidiendo que pase esto? Y si uno se pone a pensar, es los boom bursátiles, los boom de propiedad, los boom bursátiles en todo el mundo. Cecilia, ¿querés ver cuánto subió en lo que va del año? Las bolsas, hay 2 o 3 bolsas en baja y todo el resto en alza. La de Brasil, un escándalo, 70% en términos de dólares de suba en 8 meses. Esa es la plata que vino de Tailandia, que vino antes, pero bolsas incluso ignotas, países como, qué sé yo, Turquía, 37% de suba, y nadie sabe qué está pasando en la economía turca en el último año. Te elegí un país al azar. Esto está marcando, esto sería lo que está impidiendo
que esta deflación se note más, pero ya se nota, por ejemplo, en precios mayoristas. Este es el tercer escenario. ¿Cuál era el cuarto? No, el cuarto no sé si podés incluirlo ahí. De una posible crisis petrolera por problemas políticos en el Medio Oriente. La leí de una nota de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que trabaja en Miami, y explicaba que había bastantes posibilidades de que sucediera algo, que hubiera problemas con el suministro de petróleo y que hubiera la misma crisis que hubo en el 72-73. Bueno, yo no leí la nota de Oppenheimer, lástima, me la perdí, pero los precios hoy están tranquilos en petróleo, pero eso no se puede excluir. ¿Sabés cuál es la única causa por la cual...? No te la pregunté mucho porque a nosotros en el fondo no nos perjudicaría ahora que somos exportadores de petróleo. Claro, no directamente, indirectamente si hubiera una crisis grave, pero la verdad los países petroleros tienen pocas reservas de dólares, por eso la OPEC hoy no funciona como organismo, porque tienen que salir a vender petróleo sí o sí y no respetar el sistema de cuotas, porque necesitan dólares. Fíjate lo que han sido las reservas de Arabia Saudita. Bueno, no vine preparado para esto hoy, pero han bajado dramáticamente desde 15 años atrás. Vamos al segundo tema. Dale. Según vos, que hay una confusión, y me parece que tenés razón, entre estabilidad, convertibilidad. La estabilidad y la convertibilidad es como que fuera lo mismo, sí. Va muy atado, y también el cambio fijo. Exacto. Quizás si hay diferencia en convertibilidad y cambio fijo no te das cuenta cuál es la diferencia. Bueno, yo creo que es importante que el gobierno y la oposición que han nacido, porque hasta ahora no existía y ahora sí la hay, empiecen a lanzar un discurso donde diferencien claramente estabilidad, convertibilidad y cambio fijo. Estabilidad es quietud en el sistema de precios, que los precios no suban mucho. Sí. Convertibilidad es que un banco central pueda comprar toda la base monetaria, todos los pesos que están en el bolsillo de la gente con sus reservas. Y cambio fijo es el dólar atado al peso a una paridad de X. Hay países que Lo que pasa es que si se cambia el cambio fijo, se rompe la estabilidad. Un segundo. No es así. Ese es el error que domina en la gente por haber atado estos tres conceptos inadecuadamente y haberle metido a la gente que estabilidad, convertibilidad y cambio fijo son la misma cosa. Hay países estables sin convertibilidad y sin cambio fijo. Hay países con cambio fijo que no son tan estables porque siguen teniendo inflación durante un largo tiempo. La sensación que tiene la gente es que si acá cambias el dólar, se mueven los precios. Pero déjame explicarlo. Dale. Obviamente, si acá cambias el dólar de un salto brusco, se van a mover los precios. Obviamente que sí. Y es lo que se corre riesgo que pase, como pasó en Tailandia, como pasó en la República Checa, como pasó en México, que es cuando un gobierno se encapricha en mantener una paridad cambiaria sobrevaluada, no advierte que tiene déficit de sector externo, de balanza de pagos, y cuando los capitales se van, tiene que dar un salto brusco en la paridad cambiaria. Sacar el enchufe, como dijo Paul Volcker. Exacto. Entonces, ¿cómo poder mantener estabilidad sin cambio fijo? Haciendo cambios lentos y graduales. Pero para eso es necesario a la gente empezar a decirle que no necesariamente para mantener la estabilidad sería necesario mantener el cambio fijo. Y hasta que se podría mantener la convertibilidad sin mantener el cambio fijo. Sería teóricamente posible, y yo creo que sería hasta posible hacerlo por ley incluso, sin ningún drama. ¿Cómo harías? O sea, mantener la convertibilidad cambiando el tipo de cambio. Yo lo que haría es lo siguiente. Para disminuir rápidamente el desempleo en Argentina es necesario producir un cambio importante en precios relativos. Como devaluar no se puede fuerte, aplicaría aranceles y subsidios a la exportación y lentamente iría despegando el tipo de cambio del 1 a 1, diga a 1% mensual o a 1,5% mensual, abriendo bandas cambiarias para el dólar, y al mismo tiempo que hago eso voy bajando los aranceles y los subsidios a la exportación que antes subí. Bueno, nadie ha hecho un comentario sobre estos temas. A veces hay notas mías que son duramente criticadas por otros economistas. Yo les pido que critiquen esto porque me parece que es una propuesta que quizá en algún momento haya que implementarla, o que por lo menos hay que estudiarla. Mínimo hay que estudiarla. Ahora,
Si a la gente no se le pone en la cabeza que estabilidad no es convertibilidad, va a ser difícil que se logre esto. Por esto no me gusta nada lo que está diciendo José Luis Machinea en los últimos días, defendiendo la convertibilidad a ultranza. La convertibilidad es una herramienta, es una herramienta. Si el gobierno y la oposición están de acuerdo en los objetivos y en los instrumentos, ¿qué es lo que se espera que cambie con un cambio de gobierno? Simplemente una renovación ética. Creo que sería Pienso necesario, que una renovación ética que no estaría mal. Discúlpame, entonces traigamos a la Madre Teresa de Calcuta, ofrezcámosle la presidencia de la nación. Pero en muchos países sucede eso, que no hay muchos cambios económicos. Con la ética y nada más no se va a ningún lado, Cecilia. Se necesita ética, pero solamente con ética y nada más. Seguimos en piloto automático. Por eso, y hoy, claro, yo creo que la Alianza se ha equivocado feo al nombrar a Machinea en este cargo, porque no era un momento para dar cargos en economía, era un momento para organizar un debate entre economistas radicales del Frepaso e independientes. No era un momento para jefaturas económicas. Hoy el ámbito financiero reproduce un documento donde no se ve la diferencia entre Machinea y Cavallo. Son la misma cosa, muy duro porque es un documento hecho por Machinea, y si vos lees el final del documento, y fue escrito por Machinea hace meses, nada más, dice, en síntesis, la situación macroeconómica, la creciente desregulación del sector en un contexto de adecuadas regulaciones prudenciales del Banco Central y el bajo nivel de monetización y bancarización del sistema financiero argentino hacen pensar en un crecimiento excepcional de la actividad en los próximos años. Bueno. Esto lo decía Machinea hace unos meses. Ahora, ¿por qué está en la oposición si piensa que están haciendo las cosas muy bien? Y lee todo el documento y es francamente elogioso, parece hecho por yo desde el punto de vista de afuera, si veo que los dos partidos mayoritarios en este momento, que la Alianza y el PJ, piensan casi, entre comillas, lo mismo en la parte económica, me parecería muy bueno, pero es que si es positivo. Cambios en la economía, Cecilia, un tercio de la población está o desempleada o subempleada, hay problemas económicos graves, tenemos un déficit de cuenta corriente que bien calculado está por arriba de 4 puntos del Producto Bruto, hay un déficit fiscal en la etapa expansiva del ciclo, la economía no está andando bien, parece que anda bien en el sentido de que está estable, hay estabilidad, pero eso no significa que los indicadores estén andando correctamente. En cualquier momento hay riesgos de que en Brasil pase lo que pasó en Tailandia, va a pasar quizás sea el año próximo, pero o a fin de año, o en un mes, no lo sabemos. Pero ¿y si pasa qué? ¿Cómo respondemos? ¿Con nada? No tenemos ningún cinturón de seguridad, no hay recaudos tomados, estamos a la buena de Dios, estamos esperando que la liquidez mundial siga como está. ¿Y si algo pasa, qué? No tenemos... esto es como ir en un avión y no tener paracaídas, construir un edificio sin escalera de incendios, no tiene lógica. Lo que están haciendo es, crucemos los dedos, para eso no se necesita un gobierno. Digamos, si el escenario que se da es el mejor, ¿para qué queremos un gobierno? Se da solo el escenario y listo. La última, la del piloto automático. Sí, viste que cada tanto se repite el tema del piloto automático, no hay piloto automático, hay, es evidente que sí. La duda es, ¿y otros países tienen o no piloto automático? No. Greenspan sube y baja la tasa de interés según le conviene. Alemania también, Japón también, el África, Brasil, en todos lados. Este es uno de los únicos países del mundo donde hay piloto automático, porque si vos ves, desde que Roque Fernández subió hasta ahora, tomó una sola medida, un impuestazo cuando subió, mal hecho porque era un momento todavía recesivo y nada más. ¿Sabés por qué es esto? Porque en Argentina hay una sobredosis de economistas con formación en Chicago. Chicago es la cuna de dos escuelas económicas muy importantes en el siglo, el monetarismo y expectativas racionales. El monetarismo es la escuela de Milton Friedman, cuya única recomendación era simplemente expanda la cantidad de moneda a un ritmo uniforme, nada más. No había ninguna otra intervención que un gobierno en la economía debiera hacer. Bueno, el monetarismo se aplicó en 2 lugares del mundo. Muy brevemente durante Volcker en Estados Unidos y le fue muy mal y tuvo que cambiar la política, y muy brevemente también durante una etapa inicial de Margaret Thatcher.
Y nada más, porque le fue muy mal a Inglaterra también. Expectativas racionales no se aplicó en ningún lugar del mundo nunca, ni se puede aplicar. ¿Sabés por qué? Porque la recomendación de la Escuela de Expectativas Racionales de Robert Lucas, ¿sabés cuál es? No haga nada. Nada de nada. Como Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Miguel Broda, son todos economistas formados en Chicago. Y es lógico, porque la Argentina tenía inflación en aquella época. Y se necesitaba economistas que supieran luchar contra la inflación. Entonces, ahora, cuando no tenemos más inflación, tenemos la paradoja de tener en el Ministerio de Economía y también en el sector privado una gran cantidad de economistas formados en estas escuelas muy útiles cuando hay inflación, pero inservibles. Cuando el problema es la deflación, o cuando el problema es el desempleo, o el problema es la recesión. Por eso, en Argentina tenemos un piloto automático que en otros lugares del mundo, Cecilia, no existe. ¿Se acabó el programa? Se acabó el programa. No, quedó cortito al final. Bueno, pero entendí, yo creo que la gente entendió. Eso espero. Espero que haya servido de algo el programa de hoy. Cecilia, bueno, Walter, muchas gracias. Ahora estás en el 33. A las 10 de la noche en el 33. Mi programa. Ahora, apenas termina, la siguen viendo a Cecilia cambiando el canal. Un programa más light que este. ¿Fue muy heavy? Fue heavy, pero bien. No, ¿por qué? Bueno, muchas gracias, Cecilia. No, chau, Walter. Buenas noches a todos. Tuviste paciencia y tuviste que estar todo el programa. Está bien. Nos vemos el miércoles que viene a las 21 horas en CBN, o si no el domingo, si le gustó, lo tiene a las 0:30. Muchas gracias.